Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidas al Salón de Audiencias número 6 del Complejo Judicial de los Juzgados Administrativos del CAN, en nombre de la Administración de Justicia, en cabeza del Juzgado 39 Administrativo del Circuito de Bogotá, de la Sección Cuarta de Asuntos Impositivos y Económicos. En la sala de audiencias se encuentran la señora apoderada de la parte demandante y su parte, a quien le damos igualmente la bienvenida, la señora Clara Judith Santamaría Martínez, y la señora apoderada de la UGPP, de quienes letradas reiteramos el reconocimiento de la personería jurídica para actuar en esta causa judicial, y de paso habilitamos la hora para los efectos de proseguir en audiencia. Igualmente, pues iniciamos tarde porque estaba cumpliendo un compromiso ante la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía, en la cual voy a ser citado como testigo y fue requerido por el señor fiscal para indagar el conocimiento que yo tenía sobre la materia. Por esa razón, pues atendiendo ese compromiso con la Fiscalía General de la Nación, pues se prolongó un poco el inicio de las audiencias del día de hoy. Igualmente, el despacho, dentro de la estructura de la Ley 1437 de 2011, frente al saneamiento del proceso, encuentra los siguientes hechos que llaman del trámite procesal relevantes, que llaman la atención. La demanda fue presentada 14 de enero de 2019, el siguiente 22 de enero fue inadmitida, subsanada en tiempo el 4 de febrero de este año, admitida el 13 de febrero de 2019, notificaba el auto admisorio el 11 de junio del año 2019, con oposición a las medidas cautelares en escrito del 26 de julio del presente, decidida la medida cautelar de suspensión negativamente el 17 de julio de los corrientes. Dentro de la oportunidad procesal fue contestada la demanda el 28 de agosto y el 6 de septiembre fue fijada la fecha para llevar a cabo la audiencia inicial que hoy nos convoca. El despacho no observa causal de nulidad o irregularidad procesal que afecte lo actuado, motivo por el cual considera que estamos autorizados para proseguir en audiencia. Sin embargo, le preguntaremos a las colegas si observan alguna causal de nulidad o irregularidad que afecte el curso del proceso hasta la presente. Señora apoderada de la demandante, por favor. Sin manifestaciones, señor juez, todo está acorde a derecho. Gracias, doctora. Doctora, por favor. Ninguna por la parte demandada, señor juez. Coincide el despacho con las colegas, por tanto, autorizados nos encontramos para proseguir en audiencia inicial. En cuanto a secciones previas, no fueron propuestas ni el despacho advierte alguna de aquellas que deba decretarse oficiosamente y por tanto proseguimos a la fase de fijación del litigio conforme al documento de trabajo que tienen las señoras apoderadas en su escritorio. Primero, bueno, se me olvidaba decirles que pues la contestación es como indica el Código General del Proceso, cierto o no cierto, y pueden dar una explicación si lo requieren. Primero, la señora Clara Judith Santamaría Martínez fue notificada el 27 de abril de 2017 de la resolución número RCD 2017-00391, contentiva del requerimiento para declarar o corregir donde le estaban cobrando aportes a Seguridad Social del año 2014 por encontrar inconsistencias entre lo pagado y lo reportado en su declaración de renta. Señora apoderada de la demandante. Como está consignado, es cierto, señor juez. Doctora. Conforme, señor juez. La señora Clara Judith Santamaría Martínez radicó ante la UGPP en manifestación expresa de acogerse al beneficio tributario del artículo 320 de la Ley 1819 de 2016, el 30 de junio de 2017, por cumplir los requisitos allí establecidos, pagando los aportes a seguridad social de los subsistemas de salud y pensión, así como los intereses moratorios generados. Sin perjuicio de lo anterior, la entidad hizo caso omiso a dicha solicitud y procedió a sancionar. Señora apoderada de la demandante. Cierto. Señora apoderada de la demandante. Conforme, señor juez.
Tercero, la aportante radicó respuesta al requerimiento para declarar y o corregir el 24 de julio de 2017. Cierto. Doctora. Conforme. Cuarto, mediante oficio emitido el 30 de noviembre de 2017, la UGPP notificó a la demandante la liquidación oficial RDO 2017-03882, en la cual le liquidaron y cobraron sobre la totalidad de los ingresos percibidos por concepto de renta, 41 millones de pesos, 094.800 pesos por concepto de autoliquidación y pago de los aportes a seguridad social integral en los subsistemas de salud y pensión, y 24.656.880 pesos por concepto de sanción de inexactitud. Señora apoderada de la demandante. ¿Es cierto? Señora apoderada de la demandante. Así es, señor juez. Quinto, contra la mencionada resolución de liquidación oficial, mi representada la hoy demandante radicó recurso de reconsideración en término el 20 de diciembre de 2017. Doctora. Cierto. Doctora. Así es, señor juez. Sexto, pese a lo anterior, la Administración de manera unilateral procedió a resolverlo como una solicitud de revocatoria directa mediante la resolución RDC 2018-01353 del 23 de octubre de 2018 emitida por la UGPP, en la que ordenó pagar a la señora Clara Judith Santamaría Martínez la suma de 26.368.400 pesos por concepto de aportes a seguridad social en pensión y fondo de solidaridad pensional, así como 15.821.040 pesos por concepto de sanción. Señora apoderada de la demandante. Cierto. Señora apoderada de la UGPP. Así es, su señoría. A ver si este botón me permite. Séptimo, al momento de calcular el IBC, la UGPP no tomó como base el ingreso bruto menos descuentos y deducciones registradas en la declaración de renta y asimismo a aplicar lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010 por considerar que la demandante no acreditaba la condición de trabajador independiente, a pesar que el código que tiene registrado en su RUT es el 090, rentista de capital, solo personas naturales. Señora apoderada de la demandante. Cierto, señor juez. Doctora. Así es, señor juez. Octavo, la UGPP liquidó la base salarial sobre el tope de los 25 salarios mínimos con inobservancia de los artículos 30 de la Ley 1393, ahí hay un error, un receso. Doctor Jesús, por favor. Octavo, la UGPP liquidó la base salarial sobre el tope de los 25 salarios mínimos con inobservancia del artículo 13 de la Ley 1393 de 2010, artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, 135 de la Ley 1753 de 2015 y el artículo 107 del Estatuto Tributario. Doctora. Cierto, señor juez. Doctora. Así es, señor juez. Con la respuesta al requerimiento para declarar y o corregir, se allegaron soportes de pago del impuesto predial no tenidos en cuenta por la UGPP, gastos deducibles para el periodo gravable 2004 por valor de 35.760.000, de los cuales fueron aceptados 31.636.000 pesos, pero esta aceptación de costos y gastos no se vio reflejada en la liquidación de Clara Judith Santamaría Martínez. Doctora. Cierto, señor juez. Doctora. Así es, señor juez. Décimo, la UGPP insiste en aplicar los costos y gastos presentados únicamente por los meses de febrero, marzo y continúa cobrando los aportes de los meses restantes, enero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ignorando que Clara Santamaría únicamente percibió ingresos por su actividad en enero, febrero, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014, meses en los cuales se pagaron los aportes adeudados. Doctora. Cierto. Doctora. Así es, señor juez.
11º, o 11º mejor. Del mismo modo, no habría lugar a reliquidar y pagar aportes a la Seguridad Social adicionales a los que ya fueron normalizados del año 2014 en la oportunidad y como se expresó en el requerimiento para declarar y corregir por valor de 22.600.000 pesos. Doctora. Cierto. Doctora. Cierto, señor juez. 12. La sanción impuesta por 15.821.040 pesos, la UGPP calcula la sanción de inexactitud o por inexactitud sin aplicar el 40% de los trabajadores independientes. Y sin considerar los pagos realizados y los soportes debidamente presentados. Doctora. Cierto. Doctora. Así es, señor juez. 13º. La sanción impuesta no aplicó los lineamientos del artículo 50 de la Ley 1437, así como que no hubo reincidencia, resistencia, negativa o obstrucción a la acción investigadora, uso de medios fraudulentos o de persona interpuesta para ocultar la infracción o ocultar sus efectos, renuencia o desacato en el cumplimiento de las órdenes, conductas que hubieran hecho más gravosa la sanción a aplicar, llegando al tope que establece la ley. Doctora. Cierto, señor juez. Doctora. Es cierto, señor juez. La UGPP, 14º. La UGPP fue convocada a audiencia de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación, quien por auto del 30 de noviembre de 2018, dentro de la radicación número 442/2018, CIAF 37215 del 16 de noviembre de 2018, la Procuraduría 86 Judicial para Asuntos Administrativos declaró que el asunto de la referencia no es susceptible de conciliación por tratarse de una controversia de carácter tributario. Doctora. Cierto, señor juez. Doctora. Así es, señor juez. Bien, a esta fijación del litigio lo acompañan unos problemas jurídicos, entre ellos si la demandante tenía o no derecho al beneficio tributario del artículo 320 de la Ley 1819 de 2016, si para establecer la UGPP o para liquidar los aportes a la Seguridad Social, la UGPP omitió o no aplicar el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, situación que en consideración de la demandante incidió en la indebida liquidación de los aportes a la Seguridad Social. Si eso no anula la resolución acusada por error en el nomen juris al encabezarla como revocatoria directa y el acto refiere a un recurso de reconsideración, si la UGPP desconoció o no los costos y gastos deducibles a que tenía derecho como deducción, a pesar de la demostración que la UGPP no los tuvo en cuenta esos costos y gastos deducibles, y si los actos enjuiciados son nulos porque en materia sancionatoria no aplicó el artículo 50 de la Ley 1437 de 2011. Es de anotar que el despacho, según la jurisprudencia de la... La jurisprudencia del Consejo de Estado estima que el juzgador podrá, en la sentencia, ocuparse de otros problemas jurídicos no enunciados en la fijación del litigio, siempre y cuando, en la sentencia, ¿no? Siempre y cuando se derive de la fijación del litigio, del decreto y práctica de pruebas y de los alegatos de conclusión que se llegaren a presentar en el curso de la audiencia, sin que ello implique un fallo ultra o extra petita. Sobre la conciliación en materia tributaria y tratándose de aportes para fiscales no es procedente, sin embargo, de manera excepcional, la ley 1943 de 2018, artículo 100, lo admite. Por tanto, preguntaremos a la señora apoderada de la demandante si hay o no algún interés en conciliar y cuál sería la fórmula propositiva. Doctora. Gracias, señor juez. La única fórmula que se presenta o que se validaría en el presente caso se remonta a las dos pretensiones de la demanda, una por el monto de 26.368.400 que fue
lo asignado a los aportes a salud, pensión y fondo de solidaridad pensional, y 15.821.040 por concepto de sanción de inexactitud, que son las sumas a las que fue condenada mi representada a pagar por parte de la UGPP. Doctora, UGPP. Por la parte demandada no hay ánimo conciliatorio, señor juez. Bien, vistas así las cosas y ante la falta de ánimo conciliatorio, el despacho da por superada esta etapa para declarar que en medidas cautelares no hay ninguna pendiente por resolver, ya que fue decidida con anterioridad a la presente diligencia. Sobre el decreto de pruebas, el despacho ordenará las documentales adjuntas con la demanda, la contestación de la demanda, el archivo magnético contentivo de los antecedentes administrativos allegados por la UGPP con el valor legal que el ordenamiento jurídico les asigna e igualmente incorpórense al expediente para los efectos de tacha de falsedad. Así las cosas, se encuentra concluida en principio el objeto de esta audiencia inicial, con todo según las voces del artículo 179 de la Ley 1437 de 2011, cuando los puntos debatidos sean de derecho no haya lugar a audiencia de práctica de pruebas, se concede el término para alegar de conclusión. En este caso se procederá así con la precisión previa de que siempre para estos casos en donde se pretendan probar diferencias en liquidación de aportes, se recomienda que la parte demandante ejerza su derecho en traer un perito de parte. Eso facilita más las cosas y en caso de que el despacho, llegado el momento de proferir el fallo, considere que es necesario un peritazgo, así lo decretará de oficio en auto de mejor proveer. Por el momento no, evidentemente porque vamos a oír los alegatos de conclusión. Obviamente la mayoría de los puntos son de derecho y evidentemente esperemos que el medio magnético, porque eso es otro de los reparos que yo siempre les hago a las partes en los procesos, que estos procesos con la UGPP se ha convertido en el reto del karaoke. Cada cual le trae al juez un CD, se lo deja a ver si el juez es capaz de interpretar el CD del cual no bajan el documento pertinente que quieren hacerle ver al juez. Y eso es una falla estructural que están cometiendo las partes procesales de manera reiterada. Y la UGPP sí que con mayor notoriedad, con su política del cero papel, pues resulta que por el cero papel, de pronto involuntariamente no vamos a encontrar lo que se necesita encontrar dentro de un proceso. Y se le está olvidando a la gente que el juez no es el que debe demostrar. Yo no me voy a ganar el proceso, son las partes. Entonces esperemos, y ya me ha pasado, que cuando se revisa el medio magnético no está lo anunciado. Y hace unos días debí decretar una nulidad porque de oficio, por violación al debido proceso, porque no se encontraba la constancia de notificación por correo. Entonces, es una respetuosa observación, de manera que decidimos con lo que haya, porque pues el cambio de la filosofía de la Ley 1437 de 2011 y todo el sistema de oralidad es que las partes llegan al proceso con las pruebas y tienen que demostrar el contenido de la prueba para que la pueda ver el juez. Pero bueno, así estamos, así seguimos y las oigo, doctoras, por favor. Gracias, señor juez. Me permito presentar de la siguiente manera mis alegatos de conclusión. En primer lugar, para el presente caso es imperioso tener en cuenta que, según lo establecido por la Ley 100 de 1993 en su artículo 157, únicamente existen dos tipos de cotizantes al sistema de seguridad social en el régimen contributivo. Por un lado están los trabajadores dependientes, vinculados a través de algún tipo de contrato, y por otro lado los trabajadores independientes con capacidad de pago. Pretende la parte pasiva
imponer a mi representada la carga abusiva de asumir el 100% de la cotización, supuestamente por ostentar calidad de rentista de capital, desconociendo las disposiciones normativas incluidas en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, ampliado por el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015, en cuanto ambas disposiciones son claras en establecer que los trabajadores independientes por cuenta propia, independientes por cuenta propia y los independientes con contrato diferente a prestación de servicios que reciban ingresos mensuales iguales o superiores a un salario mínimo, cotizarán mes vencido al sistema de seguridad social sobre un ingreso base de cotización mínimo del 40% del valor mensualizado de sus ingresos. Aunado a ello, se podrán deducir las expensas que se generen de la ejecución de la actividad o renta que generen los ingresos, conforme indica el artículo 107 del Estatuto Tributario. La UGPP, en una aplicación errónea y total desconocimiento de esta normativa, le aplicó a mi representada una tarifa de rentista de capital, pues alega no encontró probado que fuera trabajadora independiente, ignorando también los conceptos y circulares del Ministerio de Hacienda que indican que la Ley 100 solo entiende dos tipos de cotizantes, dependientes e independientes. En ningún momento fija una tarifa especial para rentistas de capital, pero es la pasiva quien continúa insistiendo en aplicar esta categoría que registra únicamente en la ley tributaria y que no es aplicable en materia de derecho laboral ni de seguridad social. Sin perjuicio de lo anterior, en este punto del trámite resultaría claro que la señora Clara Judith Santamaría no ostenta la calidad de rentista de capital, sino de trabajadora independiente, pues desarrolla su actividad económica a través de la administración de bienes inmuebles, y que por esta actividad devenga unos honorarios, actividad que para la ocurrencia de los hechos que nos ocupan era desarrollada como persona natural, motivo por el cual los valores que nos ocupan se ven reflejados en su declaración de renta y por el cual a la fecha dicha situación ya fue corregida, pues por todas estas situaciones que se representan ante la UGPP. Esta entidad continúa insistiendo en imponer a mi representada el pago del 100% de los aportes a seguridad social, desconociendo las normas ya mencionadas y contrariando también los soportes y anexos de su declaración de renta, soportes y anexos que fueron entregados también en la oportunidad pertinente ante la entidad y que también obran como soportes de la presente demanda. En desarrollo de lo anterior, en la circular 01 del 6 de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se aclaró que la base de cotización para los sistemas de salud y pensiones del trabajador independiente, sin perjuicio de la naturaleza del contrato y su valor, corresponderá al 40% del valor bruto del contrato facturado en forma mensualizada, porcentaje sobre el cual se calculará el monto del aporte obligatorio que en salud y pensiones debe efectuarse, el cual corresponde al 12.5% en salud, 16% en pensión. Por lo expuesto, se tiene que el cálculo de la base de cotización de los trabajadores independientes que la UGPP debió tomar al momento de calcular los aportes y sanciones que imputarían a mi prohijada corresponde al 40% del valor mensualizado de sus ingresos, tal como ya se realizó y se materializó mediante el pago de los aportes que ya registran en el expediente, en concordancia también con la solicitud de acogimiento al beneficio tributario de la Ley 1819. Todo ello frente a lo cual la ley previó que el 60% restante correspondería a los costos imputables al desarrollo de la actividad comercial, como pago de impuestos, compra de materiales, pago de honorarios o salarios al personal que contrate, el contratista, etcétera. En este orden de ideas deberá ordenarse a la demandada recalcular la base salarial y, en consecuencia, recalcular los montos que alega mi representada adeuda al sistema para en su lugar declararla paz y salvo por todo concepto, aplicando en debida forma los pagos que ya fueron realizados sobre esta base del 40%, imputándolos a la deuda total. Gracias. Gracias, es que estábamos ubicando la norma, pero aquí salen unos emoticones, entonces como aquí no entra el internet, entonces por eso es que me suena la musiquita. Entonces, qué pena, pero no entra aquí el internet, entonces es muy difícil uno trabajar sin internet acá. Bien, doctora.
Gracias, señor juez. Me permito exponer mi conclusión al caso que hoy nos convoca, teniendo en cuenta que no se decretaron ni se practicaron pruebas diferentes a las tenidas en cuenta y a las aportadas en la demanda y la contestación de la demanda, y que el despacho no practicó pruebas de oficio, con lo cual variaran los hechos o preceptos de la demanda o la contestación. Solicito a su honorable despacho que tengan en cuenta todos los argumentos expuestos en la contestación, con lo cual se hizo la oposición a los cargos que se hicieron en la demanda, y así las cosas es importante señalar que las decisiones de la Administración Tributaria deben fundarse en los hechos que aparezcan demostrados en el expediente por los medios señalados en la ley en materia tributaria. En consecuencia, no hubo vulneración por parte de mi representada alguna al debido obrar por parte de la entidad a la que represento. Recordemos que el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia elevó a rango constitucional el derecho irrenunciable a la seguridad social, el cual debe ser garantizado a todos los habitantes del territorio y cuya cobertura será ampliada en forma progresiva conforme con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 100 de la Seguridad Social. Se prestará su consujeción, entre otros, a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Esta última entendida como la ayuda de mutua entre las personas bajo el principio del más fuerte hacia el más débil. Integralidad, que hace referencia a la cobertura de todas las contingencias que afectan la salud, la capacidad económica y en general condiciones en la vida de la población mucho más dignas. Concluyo de la misma manera que existen dos tipos de afiliados al Sistema General de Seguridad Social en salud, entre ellos los trabajadores independientes con capacidad de pago, y cabe resaltar que el Gobierno, al reglamentar los anteriores artículos, expidió el decreto 806 del 98, el cual en su artículo 26 incluyó expresamente a los rentistas de capital como afiliados al régimen contributivo en salud y en calidad de cotizantes. Motivo por el cual respetuosamente solicito se absuelva a mi representada de los cargos que se le acusan y se le encausan, y se declare la legalidad de los actos objeto de la litis que hoy nos asiste. Gracias, señor juez. Muchas gracias, doctora. Bien, por lo avanzado de la hora y teniendo en cuenta que debemos hacer una verificación adicional contra documentos, no vamos a proferir el sentido del fallo. Realmente lo que le haría falta al despacho para poder proferir el sentido del fallo es esa verificación, porque ya los otros temas los tenemos clarificados y dilucidados. Obviamente no voy a decir en qué sentido, pero en fin, esos temas para mí son claros, sino que falta la verificación de esta última parte y no queremos hacerlo de manera tal que de pronto sea presuroso. Obviamente el tema es que preliminarmente pudimos establecer que al parecer los gastos y costos deducibles fueron por mayor valor que lo que tenía registrado en la declaración de renta. Entonces, digamos lo que si uno fuera en estricto sentido muy exegético, podría llegar a decir que al contrario, la UGPP realizó una actividad por sobre lo que tenía en la declaración de renta la contribuyente, y que uno pudiera llegar también igualmente a decir que por esa situación pues, no se ha debido dictar el acto, pero también uno podría llegar a decir que ahí es lo que clarifica la independencia de la actividad de fiscalización entre la DIAN y la UGPP. Entonces, digamos lo que es un juego de tablas y un juego de ajedrez donde quedan en tablas. Además que pues uno no podría decretar una nulidad cuando hay una decisión que es en favor del contribuyente. Obviamente parecería que se estarían discutiendo los 4 millones de diferencia y también unos topes de liquidación por mes. Entonces ya lo analizaremos, pero pues evidentemente pues será el estudio que nos queda por realizar. A la parte demandante, a las señoras apoderadas, gracias por su asistencia y unos minutos más para redactar el acta. Eso no nos lleva mucho tiempo, y un feliz almuerzo.